Congreso Nacional de Enseñanza Privada. ¿Lo pasaron bien? Llegó el momento de escuchar a alguien que va a traer un planteo que nos va a hablar de la construcción de la autoridad pedagógica en tiempos de pospandemia. Y en el armado de las charlas de este congreso, algo se habló en el día de ayer, hoy también se presentó desde la tecnología, la virtualidad, y aquí en el llano, ¿sí?, esta licenciada en psicología con posgrado en psicoanálisis por la Universidad de San Martín y maestranda de clínica psicoanalítica en la Escuela de Orientación Lacaniana. Vamos a hacer un poco de terapia, me parece, en algún punto, para que cada uno entienda qué pasa y cómo pasa. La construcción de la autoridad pedagógica en tiempos de pospandemia, el aplauso, el abrazo. Gracias por estar aquí, la licenciada Marina Lerner. Bienvenida, Marina. En promedio, hora 15, para estar contigo. Prende el micrófono, ¿está habilitado, Pablo? Sí, está todo prendido. Bienvenida, Marina, gracias. Sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo agradezco profundamente que me hayan invitado y poder compartir con ustedes mi práctica en las escuelas. Yo trabajo hace muchos años en tema de convivencia escolar. Trabajé muchos años en secundaria. Los últimos años estoy trabajando para un equipo, coordino un equipo que interviene en temas de convivencia en las escuelas primarias. El objetivo de esta charla, de este encuentro con ustedes, es poder transmitirles una lógica que oriente a las intervenciones en tema de convivencia escolar. Es decir, ¿cómo podemos generar condiciones institucionales que favorezcan vínculos más amorosos, menos conflictivos, más cooperativos? Siempre teniendo en cuenta lo siguiente como premisa fundamental: el conflicto es irreductible, toda institución, esto lo saben todos, pero lo quiero plantear igualmente. El conflicto es parte ni siquiera de las escuelas solamente, es parte de la comunicación humana, porque se encuentran singularidades y en esa diferencia en algún momento aparece el malestar subjetivo por esa diferencia. El tema es cómo generamos condiciones institucionales que favorezcan que ese malestar, que es irreductible a toda institución, a toda comunicación humana, sea abordable y sea vital, que produzca construcciones y que no mortifiquen la vida escolar. Ese es un objetivo. El otro objetivo, que es absolutamente solidario, que es pensar las intervenciones que puedan abordar el conflicto cuando ya está instalado en las escuelas. Cuando intervenimos, yo siempre digo, cuando intervenimos con un alumno, una alumna, intervenimos con la escuela entera. No podemos jamás velar la dimensión institucional de la intervención. Por lo tanto, si pensamos las condiciones institucionales, y cuando me refiero a las condiciones institucionales me estoy refiriendo a cómo construimos la autoridad pedagógica, cómo pensamos en la escuela, digamos, si la escuela es una escuela que habilita la palabra, Karina habló mucho de esto, si son intervenciones subjetivantes, es decir, que habilita la palabra y que posibilita que la singularidad de ese niño, niña, joven pueda aparecer y ser parte de la construcción institucional. Este es el objetivo, es poder articular a partir de 4 conceptos, que es trama institucional, autoridad pedagógica, la ética, la orientación ética de la intervención y la responsabilidad subjetiva.
mi idea es poder trabajar en este encuentro esos 4 conceptos articulados que permitan, a medida que voy avanzando, que ustedes puedan pensar en su propia práctica, en su propia escuela, en su propia trama institucional. La pospandemia lo que planteó, la pandemia y la pospandemia lo que planteó, me parece, es que lo que ya existía, en general se acrecentó el malestar. No inventó tal vez nada nuevo, lo que yo observo en las escuelas. Lo que sí lo acrecentó el conflicto. Ahora vamos a ver, a partir del desarrollo, por qué podemos pensar que ese conflicto se acrecentó y cómo poder abordarlo. El siglo XXI, a partir de la ley 26.206, que es la ley que marca nuestra práctica, es decir, el hacer en las escuelas, hay un cambio de paradigma radical, que es a partir del concepto de inclusión escolar, de inclusión y la obligatoriedad. Yo voy a tomar la inclusión escolar. La inclusión escolar que implica, nos reorienta las miradas hacia la tensión que existe entre el encuentro, entre lo singular de cada uno de los sujetos institucionales, con una trama institucional, con una manera de hacer escuela. Ese efecto que genera ese encuentro, que puede ser malestar o puede ser bienestar, es decir, que es una manera de estar en la escuela, ese efecto, es lo que nosotros debemos leer o tenemos que leer en ese efecto que es el resultado de un encuentro, porque permite justamente ni patologizar ni judicializar las infancias, ni ninguno de los actores institucionales. Y planteo esto porque vivimos una época justamente donde no solamente las escuelas tienen una cuestión de amenaza constante sobre el tema de determinadas judicializaciones, sino que a veces se efectivizan. Hay familias que han judicializado el vínculo de su nene de 6 con su compañero de 6. Hay familias que existen y siguen estando, que denuncian a niños como abusadores, niños de 7 años. Es decir, están muy desenmarcadas estas prácticas de lo que implica la cuestión legal entendido como lo que habilita la ley que terceriza y nos permite incluirnos a la cultura. En ese sentido lo planteo lo legal. Es eso que posibilita entender que la escuela es un proceso a partir del cual no solamente enseñamos matemática, transmitimos matemáticas, lengua y todas las curriculares, sino que también están en un proceso los y las estudiantes de aprendizaje de estar con el otro. Las escuelas secundarias hoy viven fuertemente el tema de las denuncias y los scratches, ¿no? Es decir, son problemáticas que aparecen en las instituciones, que un poco es pensar a partir de nuestros marcos legales qué intervenciones son posibles. Este cambio radical que hace la Ley Nacional de Educación, y lo quiero aclarar porque la ley no inventa el problema ya estaba, porque la inclusión escolar amerita una nueva manera de construir la autoridad pedagógica, una autoridad diferente a la de décadas anteriores, que vamos a ir trabajando sobre ese tema, pero justamente lo que plantea la ley, lo que viene a instalar la ley o a querer institucionalizar es una manera de intervenir a partir de un conflicto que hace muchas décadas que ya tenemos, que es la dificultad de asumir la autoridad. Es esa dificultad, esa autoridad que está puesta en cuestión por un mundo social. Porque la cultura puso en cuestión, lo que decía Karina anteriormente, la homogeneización de los lugares. Obviamente que la tecnología tiene y aporta para que los lugares se homogeneicen. No es la única variante. Es decir, esta puesta en cuestión sobre la autoridad en general, no solamente de la autoridad pedagógica, implica que la construcción simbólica que antes estaba dada, hoy hay que construirla en las escuelas. Lo que planteaba Javier, las políticas públicas son fundamentales porque acompañan o no
a la legitimación de la autoridad pedagógica en este caso, en este encuentro. Pero sin lugar a dudas, y es el punto donde yo voy a trabajar, porque para trabajar políticas públicas sería en otra instancia, creo que, es decir, estoy convencida que no es la única manera de construir autoridad, sino que hay una dimensión institucional, que eso es a partir de la gestión de cada equipo de conducción y del docente de construir su autoridad dentro de la escuela. Son como diferentes dimensiones que se solidarizan, pero que si nosotros pensamos, y esto es fundamental, si nosotros pensamos que solamente a partir de políticas públicas perdemos toda una dimensión institucional de construcción que es fundamental. La autoridad pedagógica no se construye sin esa tarea diaria que tiene que ver con la dimensión institucional. Yo después voy a ir abriendo el micrófono para que ustedes me vayan diciendo si soy clara o si trabajo más sobre un tema que sobre otro. La inclusión escolar, que es un tema que ha traído... La inclusión escolar lo que plantea justamente es una necesidad de una autoridad que habilite la palabra. Porque si nosotros pensamos que el encuentro, que siempre implica un encuentro, la singularidad de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los actores institucionales, con una trama institucional, y eso genera efectos, la autoridad pedagógica tiene que poder habilitar para poder escuchar esa palabra y esos efectos. La autoridad pedagógica antes estaba dada, uno ocupaba, era por cargo, uno era directora, supervisora, maestra, y ese lugar simbólico estaba construido previamente. Yo me acuerdo una vez, o en Jujuy, un señor se acerca y me dice, porque antes la directora era la señora directora y la supervisora era la señora supervisora. Claro, ya no le quedaba calificativo para nombrar lo que implicaba el lugar simbólico instituido socialmente. Eso, sin lugar a dudas, está puesto en cuestión. Hoy la autoridad, Foucault planteó que el sujeto de la modernidad es un sujeto, no es del deber, sino que es del poder. Es un sujeto que no le gusta las imposiciones. Es un sujeto que le gusta, es decir, que justamente lo que le gusta es poder decir y no que le impongan. Entonces, una autoridad pedagógica que impone es una autoridad pedagógica que seguramente va al fracaso. Pero también está el otro extremo, que es muy preocupante, que es la autoridad que no logra autorizarse a ser autoridad. Y esto lo vamos a ver en lo que es la trama institucional y la diferencia radical entre un rol y otro y las funciones, etcétera, etcétera. Pero tenemos una autoridad de la imposición que hoy vemos que en las escuelas no es legitimada. Cuesta construir ahí a partir de esas prácticas, pero tenemos las otras autoridades que son aquellas que no logran autorizarse, que intentan cierta gestión a partir de la horizontalidad. Vemos, por ejemplo, entre docentes y alumnos, entre equipos de conducción y docentes. Cuando esto se produce, en general el malestar en las escuelas es grande. Por lo tanto, si bien está puesto en cuestión, no podemos decir que en las escuelas no hay autoridad pedagógica. Porque la autoridad, pues si no hubiese autoridad pedagógica, no habría acto pedagógico. Entonces, ¿cómo construye hoy, en estas condiciones donde diferentes filósofos y sociólogos han planteado, a partir de definir la sociedad como sociedad líquida, es decir, si hablamos de sociedad líquida, hablamos de una sociedad que le cuesta las asimetrías, necesaria a toda autoridad, una asimetría pedagógica. Hablamos, por ejemplo, de las caídas de las verdades absolutas.
El psicoanálisis lo planteó de otra manera, dijo la caída del nombre del padre. Diferentes maneras, de diferentes disciplinas que han ido planteando que a la sociedad le cuesta generar esa simetría fundamental que implica una autoridad. Porque la autoridad nunca es en horizontalidad. No lo digo yo, yo lo veo en las escuelas todo el tiempo, pero esto lo planteó, por ejemplo, Hannah Arendt, lo planteó Weber, lo planteó Koyev, que me voy a detener en el planteo de Koyev y de su texto La noción de autoridad. Ellos fueron planteando que la autoridad siempre es asimétrica. Es un lugar radicalmente diferente al otro, y vamos a ver por qué. Pero en una sociedad en una cultura donde justamente cuesta esta construcción, en las escuelas se sigue dando la autoridad pedagógica. Más, menos, pero se sigue dando. Si no, el acto pedagógico sería muchísimo más difícil. Ahora, ¿cómo se construye la autoridad pedagógica en este contexto del sujeto del poder y no del deber? Donde todo el marco legal apunta y nos reorienta a pensar prácticas subjetivantes. ¿Y qué implica prácticas subjetivantes? Porque a veces está el concepto de sujeto de derecho, que está muy bien, por supuesto, pero el sujeto de derecho, yo siempre digo, uno de los derechos más importantes que tiene un sujeto es ser sujeto responsable, es decir, asumir su responsabilidad frente a su decir y su hacer. Entonces, y todo proceso de inclusión escolar no es posible si no hay una asunción de una responsabilidad en el decir y en el hacer. Esa es una dimensión ética que vamos a ir trabajando. Si nosotros pensamos en este contexto, y vamos viendo cómo las escuelas van construyendo su autoridad pedagógica, podemos decir que la autoridad pedagógica hoy no es un absoluto, un todo completo, son rasgos, ¿no? Rasgos que porta el docente, rasgos que porta la institución. Koyev plantea que la autoridad uno no la porta, uno no es que es nombrado y ya el otro te legitima como autoridad. Esto lo vemos día a día, lo ve perfectamente y lo vive y lo padece el equipo de conducción recién asumido en la escuela, que tiene que trabajar para que sus docentes puedan legitimarlo como autoridad. Es decir, esto es una constante que lo vemos todo el tiempo en la práctica escolar. Entonces, si la autoridad no se porta, la autoridad te la da el otro, te la puede dar o no, pero la autoridad es esa creencia que uno tiene en el otro. Uno cree que el otro me va a acompañar, por eso yo me dejo orientar por esa persona que está en ese lugar y se supone que puede ver un poco más allá. Ahora, para que el otro me legitime, yo tengo que dar cuenta de eso. Esto resulta incómodo, pero no es sin esto. Vayan ustedes pensando en las prácticas y después me van a decir, me pueden cuestionar y plantear otra manera de pensarlo. Pero Koyev lo dijo claramente en su texto La noción de la autoridad. La autoridad te la entrega el otro, te legitima en ese lugar. Por lo tanto, ¿cuáles son los rasgos que uno observa en un docente, en una escuela, a partir de los cuales uno dice, esta persona está legitimada como autoridad para la comunidad educativa? Ustedes lo podrán ir pensando. Yo digo comento lo que en general van diciendo los docentes, las comunidades educativas. Es cuando un docente escucha, es cuando un docente enseña, es cuando un docente es coherente entre lo que dice y lo que hace. Son rasgos que, si uno los va viendo, no tienen nada más ni nada menos que son rasgos que alojan al otro. Porque si yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago, es una manera de un respeto al otro. Si yo escucho, alojo la singularidad del otro. Es decir, si yo enseño, porque
cuando un docente enseña y transmite lo que sabe y quiere que el otro aprenda, ese docente que construye límites, son docentes que tienen un lugar de autoridad legitimado por la comunidad educativa. Ahora, ¿es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pensamos en una escuela, pensamos en esa dimensión institucional. Y esa dimensión institucional, es decir, hay docentes que son más virtuosos que otros o más virtuosas que otra, que uno dice, esta persona nació para ese rol, ¿no? Que es un placer poder escucharla, cómo cuenta sus secuencias didácticas, bueno, cómo piensa la construcción de grupos. Pero no todos tienen la misma virtuosidad para manejar el grupo. Esta es una realidad y hay que tenerlo en cuenta. Pero sin lugar a dudas, si uno observa a ese docente en diferentes escuelas, podemos ver cómo se maneja mucho mejor cuando hay una escuela que construye ese lugar de autoridad a nivel institucional, en su dimensión institucional. Y voy a aclararlo de qué se trata. Si nosotros planteamos que hay rasgos que hacen que el otro me legitime en el lugar de la autoridad, que tiene que ver con la escucha, con la coherencia, con dar lugar al otro como sujeto, que logre que el otro pueda sentirse parte de esa construcción colectiva. Esos rasgos, pensados en una dimensión institucional, son esas escuelas que tienen dispositivos que permiten que convocan a la palabra de los otros y que la alojan. Por ejemplo, esas escuelas que construyen sus acuerdos escolares de convivencia. Esos acuerdos escolares de convivencia a partir de los cuales los y las estudiantes pueden sentirse parte de la cultura institucional que están atravesando. Es decir, ¿cómo se siente parte un chico en una escuela, un docente? ¿Cómo, cuando alguien se siente parte de una construcción colectiva, se sostiene y se legitima esa construcción colectiva? Había una directora que hace muchos años me llamó de una escuela secundaria del barrio de La Boca, turno noche. Entonces me decía, y ella estaba recién asumida en su cargo, que era una energía muy fuerte para ella y los docentes sostener algo que los chicos no cumplían, que era el uso de la gorra, ¿no? Entonces, que había un acuerdo, me dice, que no se sostenía y que había mucha energía y mucho enojo institucional entre el docente que habilitaba y el docente que no habilitaba. Ahí vemos una escuela que no transmite un sentido coherente, ¿no? Porque uno dice una cosa, y si hablamos del rasgo institucional de la coherencia, uno dice una cosa, el otro dice la otra y el chico se mete por la grieta, obvio. Es así. Es decir, todos lo hacen porque los chicos no lo van a hacer. Entonces, ella lo que quería era poder ordenar esto, porque si bien uno se podría preguntar, ¿es tan importante la gorra o no? Para esa escuela sí, para esa escuela, no es que para otra escuela. Uno tiene que pensar en lo que es importante, ese ejemplo, en lo que es importante para su propia escuela. Entonces, lo que ella plantea, yo digo, bueno, pero ¿cómo se llega a este acuerdo? Me dice, no, este acuerdo lo hizo, no es un acuerdo, es una norma que hicieron dos docentes. Bueno, entonces, ella, muy piola, habilita un espacio para pensar el uso de la gorra, y no me acuerdo qué otra cuestión más era, creo que algo de los celulares. Habilita un espacio con los docentes, las docentes y los y las estudiantes, y pone a trabajar este tema. Entonces empezó, ahí está, ¿no? Puesta en acto de lo que implica abrir un espacio para que los sujetos se hagan responsables de lo que dicen y de lo que hacen. Todos empezaron a decir, ya no era pienso que. Entonces estaba el docente que decía, lo que pasa que es una falta de respeto porque no le veo los ojos. El chico decía, ¿cómo va a ser una falta de respeto si en el barrio todos usamos gorra? Y bueno, y ahí empezaron la diversidad de opiniones. Entonces, a partir de esa diversidad de opiniones, donde algunos consideraban, no todos los docentes consideraban falta de respeto, otros sí, a partir de ahí, un chico dice, pero entonces podemos usar la gorra con la visera para atrás. Caso cerrado. A partir de llegar, pero se llegó a eso, a partir de confrontar
de debatir las diferentes posturas. Esto es un caso redondo, no todo nos sale así, voy a aclarar, no todo, pero por eso digo, como este espacio es para pensar una lógica de la intervención, es para poder pensar en la escuela a nivel macro, es pensar tramas institucionales, no vamos al caso puntual, pero estos son casos reales donde muestran una orientación de la intervención. Cuando ella, la directora, habilita este espacio y se llega a generar esta norma entre todos, me contaba ella que el 99.9 la cumplía y el que no la cumplía, el resto de los pares le decían la gorra, la visera para atrás. Caso cerrado, nunca más esta escuela tuvo ese desgaste institucional que uno puede decir, qué tontería la gorra, hay casos más graves, pero en esa escuela era eso. Porque lo primero que uno tiene que pensar, ¿cuál es el conflicto que me lleva demasiada energía en la escuela para resolver? Primero, determinar y recortar su propio problema institucional que no favorece a los vínculos, para poder después llevar adelante espacios donde todos puedan ser parte de esa construcción colectiva. Cuando una norma se construye, se legitima y se sostiene entre todos. Es muy difícil sostener una norma entre 1 y 2 docentes. Es muy difícil. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la construcción, la dimensión institucional de la autoridad pedagógica, no es sin el hacer docente en su rol, sin lugar a dudas. Pero ese docente puede trabajar mucho más cómodo o mucho más cómoda cuando la institución trabaja sobre esa construcción de la autoridad pedagógica. ¿Y cómo se trabaja con esa construcción de la autoridad pedagógica? A partir de generar una escuela que permita ser reconocida por la comunidad educativa. Ahora, en general, lo que se plantea, ustedes verán en cada escuela cómo, pero yo lo que observo siempre es que cuando una escuela encuadra, construye límites, dice esto no, vamos a pensar de qué manera sí, es decir, que hay una escuela que ordena, que opera la autoridad, que es coherente entre lo que dice y lo que hace, que tienen normas que se sostienen, que escucha los espacios de participación escolar. Nosotros tenemos a nivel nacional la Ley Nacional de Convivencia, la 26.892. Esa ley, para muchas jurisdicciones, trajo un alivio, porque permite pensar las intervenciones institucionales a partir de un marco legal que legaliza nuestra práctica y permite su legitimación. No somos nosotros como autoridad que decimos sí o no. Es una intervención pensada dentro de los marcos legales que permite ser defendida en caso de ser cuestionada. No soy yo, es la ley que nos atraviesa como terceridad. No sé si soy clara, ¿sí? Por lo tanto, la autoridad pedagógica es una autoridad que se construye a nivel institucional, y sin lugar a dudas, insisto, no es que me quiero correr de ese lugar de las políticas públicas, son fundamentales. El marco legal que tiene la Argentina, a mi criterio, es excelente, excepto una resolución, pero bueno, eso es otro tema. Pero tanto la Ley Nacional de Educación, la Ley de Convivencia Escolar, bueno, los marcos legales de los derechos de los niños y adolescentes, permite pensar nuestras intervenciones que favorezcan sujetos, es decir, intervenciones subjetivantes. Y una intervención subjetivante no es solamente garantizar un derecho, sino empezar a generar las condiciones para promocionar la asunción de la responsabilidad que implica sujetos éticos. Y planteo una pregunta que hicieron acá muy pertinentemente sobre la ética, que le hicieron a Karina. Porque la autoridad pedagógica, que es una autoridad que habilita la palabra, cuyas intervenciones deben ser subjetivantes, insisto con esto, los espacios escolares de participación, construcciones colectivas que permitan sentirse parte. Esto
no implica que las decisiones son horizontales. La última decisión siempre es del equipo de conducción, en el nivel de la escuela, ¿no? Siempre. Acá lo importante es pensar que una autoridad pedagógica, para que sea legitimada hoy, no puede tomar decisiones si previamente no tiene en cuenta qué piensa y qué siente la comunidad educativa. Si toma decisiones demasiado lejos del sentir de su comunidad educativa, es probable que el efecto sea mayor malestar. Entonces, no es tanto lo que yo pienso que se debería hacer, sino es dentro de lo que creo que se debe orientar para generar procesos de inclusión que implican procesos de asunción de responsabilidades, generar condiciones éticas para subjetividades éticas. Dentro de toda esa orientación, yo tengo que pensar y tengo que saber qué siente mi comunidad. A partir de ahí elaboro algo que incluye, pero que no es exactamente eso, probablemente. ¿Soy clara ahí? Bien. ¿Qué sería la dimensión ética en la intervención de la autoridad pedagógica? Es la autoridad que siempre está, como comenté, en un lugar de asimetría. Una asimetría pedagógica que tiene que ver con una asimetría de responsabilidad y de cuidado. No es la asimetría del poder. La asimetría del poder se quiebra rápido. Esto lo vemos todos los días en las escuelas. Inicial, primaria, secundaria. Todo el tiempo vemos esto. Ahora, la dimensión ética de la intervención, a diferencia de la dimensión moral, yo voy a hacer una diferencia construida, es decir, mi formación es psicoanalítica. Lo que pasa es que Lacan es muy difícil, es decir, trato de no hablar en lacaniano porque es absolutamente, aparte que no es pertinente en el ámbito escolar. A mí lo que me sirve, yo tomo algunos conceptos que tiene el psicoanálisis para pensar la escuela porque me resultan conceptos operativos para pensar las intervenciones. Cuando en el seminario 7 él plantea la diferencia entre moral y ética, lo que plantea es que la moral, que lo toma de Aristóteles, la moral se basa en el eje del bien y el mal. Esto está bien, lo otro está mal. Y es una cuestión de época, porque tiene que ver con el mundo simbólico. Sin lugar a dudas, si nos remitimos 70 años atrás, los derechos de la mujer, bueno, eran totalmente diferentes. Hoy el bien y el mal es una construcción simbólica diferente a 70 años atrás. Las nuevas generaciones, si nosotros no nos dimos cuenta, nos hacen dar cuenta todo el tiempo que el bien y el mal hoy es otro, ¿no? La dimensión ética, ese es el eje que nos orienta, que nunca la desconocemos en la intervención en una escuela. Porque nosotros decimos, pegar está mal. Es decir, es una dimensión también moral, ¿no? Ese está en el sentido bien y el mal. La ética, entendida del psicoanálisis, es la posibilidad de generar condiciones institucionales que permitan que ese niño, esa niña, ese joven y docente también, todo actor institucional, tenga la posibilidad de pensar su acto. Es decir, es poder hacerse responsable en el sentido griego de responder, de dar una respuesta. Yo lo que veo todo el tiempo en las escuelas es que cuando un niño o un joven pueda quedar advertido de eso que lo empuja a hacer, cuando queda advertido de qué lo empuja a hacer, por ejemplo, a burlarse de su compañera todo el tiempo, o a pegarle a su compañero todo el tiempo, si queda advertido de que él está ahí como sujeto haciendo eso, y no que es porque es ADD o trastorno de la atención, entonces lo hago porque soy trastorno de la atención generalizada o porque soy ADD, ya creo que no se usa más, pero no, ya quedó como de moda. Pero bueno, o que sufro de depresiones profundas. Entonces, cuando a pesar de todo eso, uno genera una condición para que el sujeto pueda darse cuenta
que él está como sujeto y no como objeto de su diagnóstico, queda advertido y puede tal vez dar otra respuesta. Tal vez dar otra respuesta. Pero lo que no vamos a poder ver si él da otra respuesta es si nosotros no generamos esas condiciones para que pueda decir algo. A mí me sorprendió profundamente cuando yo empecé a trabajar en el nivel primario. Yo venía de trabajar 14 años en secundaria, que si un chico le pegaba a otro, no se le preguntaba por qué pegaste al compañero. Cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a la directora, bueno, ¿y qué dijo el nene de por qué le pegó? Las piruetas discursivas que me hacían, pero ¿qué pasaba? Esa pregunta me empezó a dar cuenta que incomodaba. Y la incomodidad, generar la incomodidad en el niño, ¿por qué haces eso? Es decir, ¿por qué le pegaste? Volver a la pregunta que antes hacía, tal vez más culpabilizadora, pero poder generar el espacio para que el chico o la nena o el nene, el joven, la joven, pueda darse cuenta, pueda ir construyendo su propio saber sobre sí mismo. Porque muchas veces, en este saber todo que tenemos en el sistema educativo, que yo creo que ya eso está quebrado, que ya no todos pensamos, es decir, nosotros no somos los mismos que hace 25 años atrás, las preguntas cambian, hemos cambiado, entonces esto ya no es tan así, pero generar ese espacio para que el chico pueda decir algo es suspender mi saber de lo que yo creo de qué le pasa a ese niño. Por ejemplo, su papá es violento. Es un chico que sufre de problemas familiares, tiene trastorno generalizado de la atención. Es decir, si yo ya sé sobre él, no le habilito el espacio para que él pueda saber sobre él su propio saber. Yo siempre cuento este caso, que es un caso también redondo, pero gráfico, que muestra ¿de qué se trata esto? A una compañera del equipo donde yo estoy la convocan porque la convoca el equipo de conducción y una maestra, casi para confirmar el diagnóstico que había hecho la directora y la maestra, que era que este niño tenía un problema psiquiátrico. Porque, bueno, el nene tenía sus características que podía confundirnos. Iba con un oso y entonces le decía a la maestra que él se mandaba una macana detrás de otra. Entonces le decía a la maestra que el oso le decía y que por favor le habla al oso. La maestra y la directora hablaban al oso. Claro, en esta cuestión, pero estas cosas pasan, porque yo digo, un docente no tiene por qué saber si el niño tiene un problema psiquiátrico o no. Pero lo que sí tiene que saber es que lo que lo orienta es el rol. Entonces, en una época de tantos diagnósticos, llega un momento donde el docente se siente impotente frente a la intervención. Hay mucha impotencia para intervenir. Entonces, hay que volver a retomar ciertas cuestiones. Entonces, esta docente le hablaba al oso y el nene seguía siendo cada vez peor con los compañeros. Bueno, llega mi compañera, 8 años tenía, o 7, entre 7 y 8 de primaria, los primeros grados, primer ciclo era. Bueno, llega mi compañera y pide observar el aula. Entonces, en la observación, ella pesca, muy bien pesca, que el nene hace algo y la mira a la maestra. Claro, es un docente, no lo tiene por qué saber, pero... Es decir, entonces ella le dice a la maestra, dice, mira, él cuando lo hace no es objeto de sus impulsos, él te lo está dedicando, me parece. Entonces le dice, me parece que te lo está dedicando. Yo lo que te propongo es, no le cuestiona la cuestión psiquiátrica, todo esto porque a veces es muy difícil, porque era un caso resuelto, si tenía un problema psiquiátrico, bueno, ya está, que vaya al psiquiatra. Que era un poco la madre compartía con la escuela esta idea del hijo. Entonces, mi compañera dice, mirá, yo veo que te lo dedica. ¿Por qué no probás otra estrategia? Cuando él hace algo que no corresponde, lo llamás, claro, porque la maestra en esta idea que era psiquiátrico, no intervenía.
como es patologizada la infancia, el docente es absolutamente impotente. Vamos a aclarar. Si el niño tiene un problema psiquiátrico, ya eso obtura. Yo igualmente creo que no, pero a la idea general obtura, porque ¿cómo vas a hacer? Por ahí se brota. Entonces, uno trabaja con miedo muchas veces. Entonces esta chica, esta compañera, una psicóloga, le dice, mira, ¿por qué la próxima que hace? Llámalo y decirle que piense que hizo mal. Ahí está la dimensión moral, que uno no la pierde de vista. La dimensión moral es decir, está mal que hayas hecho esto, anda y pensá una acción reparatoria. La maestra casi se la come a mi compañera, y dice, ¿vos te parece que este chico puede responsabilizarse? En esa intervención, lo que ella buscaba era generar un espacio de no saber de la docente, donde el chico pueda acceder a algo propio, involucrarse y asumir algo de la responsabilidad. Bueno, esta maestra, sin creer mucho, pero creyendo en ella, no creía en el alumno, pero creía en mi compañera, porque hace tiempo que trabaja en la escuela. Eso es generar autoridad, ¿no? Había una transferencia con mi compañera. Entonces, el nene inmediatamente rompió el lápiz de un compañero, lo llamó la maestra y le dijo, vení, esto que vos hiciste está mal. Ahora ella estuvo muy bien porque le dice, anda y pensá cómo podés reparar esto, lo marcó claro. ¿Cómo podés reparar esto? Porque lo que hiciste está mal, vení que yo estoy acá. Es hermosa esa escena porque ella lo que marca es ese hiato, es ese vacío donde ella está en ambas puntas. Andá y vení, yo estoy. No lo deja solo, pero le deja un espacio donde aparezca algo del sujeto y no del diagnóstico de este niño. Este niño viene y le dice, ya sé cómo lo voy a resolver. Le voy a regalar mi lápiz a mi compañero. La maestra de esta escena, ¿qué es lo que pasa? No solamente a él se le brindó un lugar, la maestra quedó sorprendida y para ella ese niño fue otro alumno. A partir de ahí, su práctica con este nene empieza a exigirle que se haga sujeto responsable, sujeto de derecho, sujeto responsable de sus actos. Porque si hay algo que uno puede brindarle a las nuevas generaciones desde nuestro lugar en la educación, es poder hacerse sujeto de sus elecciones, de lo que decía Karina antes, de poder elegir qué temas me interesa, dónde apago la cámara y dónde la enciendo. Es diferentes intervenciones que si uno se las legitima, ellos entienden y posibilitan hacerse responsable de sus actos. En ese ejemplo, nosotros vemos la dimensión ética de la intervención, donde hay una dimensión moral, pero la dimensión ética donde se genera un espacio donde el alumno puede decir cómo. Obviamente, muchas veces se genera ese espacio y el nene no puede decir nada, o la nena, pero no importa. Es decir, nuestra función es generar el espacio. ¿Qué puede hacer ese niño o esa niña? Va a ser propio de su singularidad. Lo que no podemos permitir es generar un contexto escolar, educativo, que no favorezca a la... Todavía no tengo el verbo, pero porque producción no me gusta, pero la posibilidad de que se constituyan en sujetos éticos. Si un niño o un joven logra esa ética, puede ser autónomo, porque puede darse cuenta hasta dónde hacer, que sus elecciones sean hasta dónde. Es decir, que sepa que lo que le pasa en la vida tiene que ver también una dimensión, tal vez no todo, pero como parte de su propia, él como sujeto. Poder anticiparse, tal cual, poder anticiparse, saber, quedar advertido de que algo de lo que pasa tiene que ver con él. Lo peor que nos puede pasar es niños, niñas, jóvenes que no se dé cuenta que algo de lo que le pasa tiene que ver él o ella. Es decir, esto en todos los roles institucionales. Yo tal vez estoy trabajando más el rol alumno, pero el rol docente también es muy importante acompañar
ahora lo vamos a ver en la trama institucional. No sé cómo estoy del tiempo. Venís bien, promediamos ya la charla, la primera parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna intriga que tengan como para aprovechar este momento, si no, la licenciada continúa. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que ya dije? Sí. Está claro cuando planteas el desgaste de la autoridad. ¿Por qué se nota tanto, se evidencia tanto en el campo educativo? Por ejemplo, frente al discurso médico hegemónico. A nadie se le ocurre, se le ocurría discutir lo que dice el profesional, y en el campo educativo hay tanto desgaste. Bueno, en principio, yo creo que la autoridad está cuestionada en general. Vamos a ver cuál es el discurso médico hegemónico que es respetado por ciertos sectores sociales, no todos. Pero, ¿cuántas veces pasa que ya el médico no es el médico de cabecera que uno iba, es decir, que la gente iba confiada? Hoy el médico también tiene que dar cuenta de su saber hacer. ¿Cuántas veces suceden episodios de violencia entre pacientes y médicos en los hospitales, ¿no? Esto sucede. Pero me parece que lo que vos planteás es que está puesto en cuestión el saber educativo, pero no cierto saber médico hegemónico, ¿no? Que tiene que ver tal vez con... yo lo puedo pensar no en todo, porque hay parte que se me escapa de ese discurso, pero sí en relación al discurso psiquiátrico, te puedo decir, con este tema de pensar que cada corrimiento a la adaptación necesaria para la sociedad es un trastorno. Y esto es funcional a la época. Poder pensar en términos de trastornos implica todo corrimiento a esa adaptación social que se necesita para seguir un programa trazado por una época que es exitista, que busca el máximo rendimiento, que busca justamente que toda persona sea empresario de sí mismo en el sentido de esta autoexigencia por llegar a no sé dónde, sino llegar a un lugar donde siempre el horizonte se te corre. Estos discursos hegemónicos, psiquiátricos, los DSM, que ahora estamos por el quinto, son discursos solidarios y que favorecen esa mirada de humanidad o deshumanidad. Pensemos que las sociedades justamente que son productoras de este saber, como Estados Unidos, que tienen los DSM-5 en este momento, son sociedades que están altamente medicalizadas, ¿no? Es decir, donde se piensa, bueno, lo que planteaba Karina, ¿no? China, con esta idea del progreso económico, tecnológico, hay un rastreo todo el tiempo de los niños a ver si se le encuentra alguna patología. En realidad, lo que buscan, me parece, es ese corrimiento humano donde disienten de una propuesta de época y buscan eso para inmediatamente intervenir. Hay escuelas que en sus departamento de orientación hay psiquiatras operando, ¿no? Ahí. Entonces, es absolutamente solidario de una época, de una exigencia a la humanidad que es inhumana. Porque si nosotros retornamos a lo que es la singularidad, ¿no?, de cada sujeto, justamente es propia e inigualable y radicalmente diferente. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué lo empuja a su cuerpo? Cada niño, cada niña, cada joven. Es lo que hay que poder rescatar para que haga su propio itinerario de vida. Uno dice, bueno, sin llegar a grandes idealismos, pero creo que cuando una escuela produce y genera condiciones para que el sujeto aparezca, que sea convocado en su palabra para que aparezca y ser alojado, algo de esto podemos promover. No sé si te respondí, pero me parece que el discurso hegemónico, médico, que tiene determinada consentimiento de la sociedad, y ese es el discurso que opera, que es solidario de una propuesta de vida.
¿no? Que tiene que ver con los trastornos. Por eso encontramos tantos trastornos declarados o, digamos, y propuestos en las escuelas. Yo ayer estuve en una reunión con una supervisora y 6 familias. ¿Cuál era el diagnóstico del nene? Me decía. Pero, primero que no lo tenía. Y aparte, un diagnóstico no te hace, es decir, ¿qué te dice que un niño con trastorno de la atención no puede ir asumiendo su responsabilidad? Si es producto del trastorno o que no tiene las condiciones necesarias para que sea un sujeto que asuma su responsabilidad. No lo sé. Primero probemos y después hablemos del diagnóstico. Pero y si tiene el diagnóstico, está bien, lo respetamos, no hay problema. Pero si generamos esas condiciones, tal vez con su diagnóstico pueda hacer otra cosa. No sé si soy clara. Bien. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Vayan levantando la mano, le acercamos el micrófono, si no seguimos en la otra etapa de la propuesta de la licenciada. Bueno, continuamos. ¿Sí? ¿Hay pregunta? Sí, yo quería saber si el afecto entre el docente y el alumno es importante. Quiero saber si vos le das importancia porque, por ejemplo, nosotros en la escuela siempre le pedimos a los docentes que se sienta querido el alumno. Entonces, no escuché que hablaras de eso, del afecto entre los dos. Era esa la pregunta. Sí. Ahí, bien. Sí, el afecto es fundamental. Cuando planteo la posibilidad de generar el lugar de suspender el saber para escuchar al niño, yo creo que ahí hay amor. Es decir, porque el amor es dar eso que uno no tiene para poder alojar al otro. Es poder agujerearse uno para que el otro pueda. Si yo lo sé todo, ¿cómo escucho a ese chico? Yo creo que ahí está el afecto. Que el afecto, el poder ser amoroso con ese niño. Esto no implica encuadrar, es decir, esto es con construcción de límites. A veces está que si se le gritó al nene o no se le gritó al nene en las escuelas. Bueno, es decir, obviamente que construir autoridad no es a partir de gritar y tiene que ser amorosamente. Pero a veces la gente se detiene más en eso y no se detiene si esa maestra genera ese espacio para alojar esa singularidad, ¿no? Hay maneras y maneras, obviamente, de tratar, pero a veces se pone mucho la mirada en una superficialidad, nos quedamos en ciertos modos, pero no miramos si esa docente está alojando ese niño, si esa docente conoce ese niño. Y para conocerlo nos tenemos que despojar de todas las hipótesis que tenemos de él y de su familia, ¿no? Es decir, esa es la única manera para que él pueda o ella decir algo sobre sí mismo. Yo creo que ahí está lo afectuoso. No sé si te contesté. En el respeto, es decir, entender si traducimos el afecto en una escuela. No es esa cosa de el abrazo constante, ¿no? Yo el otro día veía una auxiliar que cada niño que venía lo abrazaba. Y a veces el niño estaba incómodo, no le gustaba, pero ella iba y lo abrazaba, ¿no? Creía que esa manera de claro, es decir, casi un avasallamiento para algunos. El afecto es uno por uno, es ver, exactamente, es la singularidad. Yo creo que esa es la palabra, la singularidad de generar condiciones institucionales para que algo de eso aparezca, para que algo de la singularidad aparezca. Esto no implica, bajo ningún punto, que una escuela es uno por uno, por uno, por uno, por uno, porque el alumno, y acá viene el proceso de inclusión escolar, los alumnos, las alumnas, vienen con su singularidad, pero asumen un rol docente, un rol alumno. Que lo asuman docente está mal. Es decir, el rol alumno, asumen el rol alumno, deben asumirlo, deben construir su rol. Con su singularidad, ir acompañándolo a que vaya asumiendo su rol, que implica una práctica más colectiva, con determinadas reglas, determinadas normas. No es de cualquier manera el proceso de inclusión escolar. Cuando la ley dice ya la escuela no es el niño o la niña que sirve o no sirve para esta escuela,
que se adapta o no se adapta, sino que la escuela que debe pensar las estrategias pedagógicas para lograr que ese alumno pueda hacer el proceso de inclusión escolar, es con su singularidad, pero acompañándolo a ser parte de una escuela. Y ser parte de una escuela no es de cualquier manera, no es pegando, revoleando sillas, maltratando al docente. Pero para que eso no ocurra, la autoridad pedagógica construye límites. En una experiencia que tuvimos en Ciudad de Buenos Aires, que fue la implementación de la ley de convivencia, que acompañamos a implementar los consejos de aula, los acuerdos escolares de convivencia, yo aprendí mucho del nivel primario ahí, porque claro, los docentes, lo que plantearon es decir, nosotros vamos a decir que no. Y está bien, porque parecía que todo se debía consensuar, ¿no? Cuando empezamos el trabajo. Y no era así, porque el docente sabe si se puede correr o no se puede correr en el patio de la escuela. Porque por ahí el patio no es lo suficientemente grande y un chico grande se lleva un chico por encima y hay accidente. Entonces es el docente, es el equipo de conducción con sus docentes que definen que no. Y eso está bien, porque eso es ser autoridad, poder decir el no del cuidado, explicarlo, pero el que sí lo definen con los chicos. Entonces, autoridad hoy no es autoritarismo, es la autoridad que dice que el no del cuidado, que sostiene esa cuestión prohibitiva, que no está mal. A veces ciertas pedagogías plantean hay que decirle todo en positivo, ¿no? Decir esto no podés comer, no le podés decir en aula, no, se le dice comés en el recreo, ¿no? Y uno hace un esfuerzo, no. Pero el no es constitutivo de la subjetividad. No hay subjetividad posible si no se instala el no. Ese es el problema que vemos, que una sociedad que muchas veces no aporta a la construcción de esa cuestión del límite, cuesta, en las nuevas generaciones le cuesta ese no y ahí aparece la dificultad y los verdaderos malestares. Pero con esto quiero decir, el no lo puede decir tranquilamente el equipo de conducción sostenido por todos sus docentes. No se puede correr, no se puede comer en clase, no está mal, todo lo contrario, constituye la subjetividad. En esa escuela no se puede, tal vez en otras sí, en esta no. Y está bien, es del cuidado, es afectuoso. Ahora, que sí, esto lo hicieron las primarias muy bien, por ejemplo, los espacios comunes, ¿qué se puede hacer en el recreo? Entonces, entre todo, pensaron y definieron lo que se podía hacer. Se puede patear penales, se puede jugar al básquet, se puede jugar al elástico. Es decir, se fueron armando, el sí fue una construcción colectiva. Y los recreos, doy fe que del momento que se implementó en el 2016 hasta la pandemia, que fue en el 2020, los recreos mejoraron. Después de la pandemia, ahora es una vuelta a trabajar para volver a construir el estar en la escuela. Pero en el momento que se pudo construir el no y el sí, mejoró los malestares, es decir, se pudo acotar el malestar en la escuela, en los recreos, en el comedor, bueno, en los lugares comunes que tienen, en este caso, las escuelas primarias. Sí. Toma. Así. Yo planteando un poquito y escuchando lo que vos estabas diciendo, me pregunto o veo por ahí la mayor dificultad en la cuestión también de hablando de subjetividad, la subjetividad docente, ¿no? Que es lo que a veces también se les pone en juego a los padres en la formación o en la educación de los niños, porque digo, desde esa historia o de esa historicidad, ¿no?, que trae el docente, a veces se le presenta como dificultad poder plantear las cosas desde el lugar que vos lo estás planteando, ¿no? Y bueno, eso es lo que, digamos, me cuestiona un poco, cómo contribuir a que el docente tenga ese espacio cuando a lo mejor desde su propia historicidad no lo puede, o no lo puede construir, digamos, ¿no?
Eso pasaba mucho en los consejos de aula, que son las asambleas, como es un dispositivo absolutamente contracultural a la escuela de la modernidad, donde es el docente que sabe y el chico que aprende. En los consejos de aula, que es ese espacio áulico donde se construye un saber colectivo sobre determinados temas, el docente tiene que suspender ahí su saber para dar lugar a un saber novedoso. Y esto generó mucha dificultad porque no sabían cómo, primero porque no había experiencia de participación en las escuelas de esos docentes. Y segundo, que se angustiaban frente al vacío de saber, ¿no? Porque no es el saber que yo tengo que generar que se produzca en el otro. Bueno, se hace haciéndolo, ¿no? Como decían ayer, se aprende, se escribe escribiendo, que estaba bien, ¿no? Se escribe escribiendo, se lee leyendo, bueno, se participa participando. Es decir, hay que... Bueno, bien. Exactamente. Y aceptar el error. El nuevo paradigma implica incluir el no saber. El saber no todo que tenemos. Porque si nos instalamos en el saber todo, ahí nos quebramos en un mundo donde justamente esto está absolutamente pluralizado. Hace 70 años atrás había un saber donde todos más o menos pensábamos lo mismo, de alguna manera, pero es el saber no todo, y justamente es asumir que no sé, pero que este tema lo tenemos que trabajar entre todos porque resulta conflictivo o porque nos interesa trabajarlo. Y hay que ver qué dicen los chicos. Si el docente logra que se diga algo diferente a lo que piensa, ahí se produjo algo, hizo bien. Ahora, si los chicos siempre dicen lo que piensa el docente, ahí tiene que revisar su rol. Y acá vamos cómo acompañar a los docentes. Acá vamos a un último tema del encuentro, que es la trama institucional. Cómo poder acompañar desde los equipos de conducción a los docentes a poder asumir estas dificultades, ¿no? Que se nos plantean en los roles que ocupamos en las escuelas. Yo creo, yo siempre planteo la trama institucional porque me parece un concepto absolutamente operativo para pensar las intervenciones. Después ustedes me dirán si es así o no. A mí, en mi práctica profesional, yo leo en este esquema y me ayuda, que es la trama institucional, es una articulación de roles. Pienso a la escuela como una trama institucional, que es una articulación de roles, donde cada rol es radicalmente diferente al otro. Y hablo de trama y no de red porque la trama implica asimetría, la asimetría pedagógica de la autoridad que estuvimos conversando. Nunca es horizontal, siempre es en otro lugar. Por lo tanto, la trama institucional son roles articulados, dispuestos de manera diferente, donde cada uno es radicalmente diferente al otro, y los malestares comienzan cuando justamente no hay una diferencia radical, sino se produce la continuidad de un rol al otro. Por ejemplo, cuando la mamá viene y le dice a la maestra de matemáticas cómo debe enseñar matemáticas, porque vio en YouTube un video que le resultó muy positivo para que los chicos se entusiasmen. Bueno, corrimiento de rol. Cuando una maestra deja de operar ahí como maestra con ese niño que conté en el ejemplo, donde como era un posible trastorno psiquiátrico, dejo de exigirle esa necesidad de alumno. Entonces, son diferentes corrimientos de roles que lo que van aportando es al malestar institucional. Cuando, por ejemplo, si hay conflictos, esto yo lo he escuchado bastante, si hay conflictos entre un docente en secundaria, entre un docente y un grupo de alumnos en un curso, convocar a un consejo de aula y se arma casi un careo entre el docente y los alumnos, cuando en realidad, si el docente maltrata a los alumnos, no es el lugar de los alumnos trabajar con el docente, sino el equipo de conducción trabajar con los docentes. Entonces,
Siempre que hay un malestar en una escuela, que hay algo que se dificulta, ese malestar es lo que no nos permite avanzar con la tarea, que se puede llamar familias, se puede llamar niños pegándose, que se puede llamar ciberbullying, bullying, acoso, denuncian las redes, como se llame, hay que poder pensar desde los equipos de conducción en ese malestar donde hubo un corrimiento de rol, y van a ver que siempre lo van a encontrar. Cuando se produce ese malestar y se instala, siempre hay un corrimiento de rol. Es raro si no ocurre ese corrimiento de rol, lo que hay que pensar que claramente hay una cuestión muy singular en ese actor institucional, que bueno, que donde vaya a una escuela va a tener exactamente la misma dificultad. ¿Cómo lo podemos pensar? Porque nunca un niño es igual con todas las maestras en sus trayectorias escolares. Un niño es diferente a un joven de acuerdo a cómo se ejerce el rol docente, con su singularidad, sin lugar a dudas. Esto no implica no trabajar con la singularidad del chico y a ayudarlo a que se dé cuenta que no es de cualquier manera. Pero hay que ver si ahí no hay un corrimiento de rol que favorezca, no que lo invente. Un docente nunca inventa nada en un niño. Puede favorecer que el aspecto menos positivo de ese niño para transitar sus trayectorias escolares sea potenciado, ¿no? Entonces, ahí cuento esto cortito y después me preguntan por si no soy clara con esto de la trama institucional. Nos convocan como equipo porque una nena le pegaba, de primer grado, le pegaba sistemáticamente a una compañera. Entonces nos convocan, observamos el aula y vemos que la maestra tenía una clara predilección y expuesta sobre esa nena que le pegaba. Pero era clara, raro que pase eso, pero era claro. Es decir, uno puede tener una predilección por alguien, pero en un grupo es mejor que lo vele, que reprimirse eso. No está mal la represión, ¿eh? Hay que volver a algunos aspectos de represión ¿no? Porque con esta cosa de que todo lo digo, bien. Esta maestra tiene una clara predilección por esa niña. Ahora, fíjense esto, de 25 alumnos, solo una reaccionaba, porque su singularidad le llevaba a que en ese contexto áulico le generara odio visceral sobre esa nena. Pero la maestra decía, qué hermoso pelo, el pelo más lindo del grado. Bueno, estas cosas que uno recuerda 45 años después, cuando recuerda la primaria, bueno, y lo que sufrió. Entonces, ¿qué se trabajó? Se trabajó con el corrimiento del rol de la maestra y con la singularidad de la nena también, porque la nena, su conflicto no puede ir y pegar. Pero se estuvo trabajando de que pueda dar otra respuesta, que pueda resolver su conflicto de otra manera, pero también se trabajó fuertemente con la maestra, que esta diferencia que ella hacía por esta nena, no en todos, porque cada uno va con su singularidad y asume su rol, pero en esta nena sí. Entonces no se la condenó a la nena, se la ayudó a dar otra respuesta. Tampoco es que le dijo, bueno, toda la culpa de la maestra, no. Pero esta maestra pudo observar, porque era muy noble, y ella pudo observar su corrimiento, se dio cuenta y cambió. Entonces, cuando hay un malestar, poder pensar desde la conducción dónde hay un corrimiento. Yo les diría, si tienen un caso que no, mándenmelo por mail, porque es importante para poder ver dónde está. A mí me interesan ver los casos que salen, pero el tema en general, digamos un 90 y pico %, van a encontrar. Si ustedes trabajan sobre ese corrimiento de rol, con esa docente que le cuesta, y ahí está, no sé si te contesté la pregunta, pero puedo avanzar un poco más y cierro, es que poder trabajar desde los pedagógicos con los y las docentes para que puedan asumir su rol, su responsabilidad, es fundamental. No desde un lugar acusatorio, sino de un acompañamiento de cómo poder ejercer, hasta que uno llega al punto donde se dice, bueno, ya sabe todo, pero no cambia. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, ahí la institución tiene
procedimientos para avanzar sobre esas situaciones. Pero hay que poder trabajar fuertemente sobre lo pedagógico del rol, porque no es fácil para los docentes asumir la autoridad de hoy, mucho menos después de la pandemia. Entonces hay que volver a repensar. No hay recetas en esto, pero hay orientaciones. Hay que volver a repensar la trama institucional y sus roles, porque la pandemia lo que planteó justamente fue un corrimiento necesario. La madre era la maestra daba desde su casa, no había horarios, no había recreo, no tiene toda esa estructura temporoespacial que ordena. Entonces la trama institucional se vio absolutamente sacudida. Entonces es muy difícil explicarle a las familias que no se comunique por WhatsApp, que no mande mail a cualquier hora. Es muy difícil, pero si esa tarea no se hace, la trama institucional no se reconstruye. Hay que volver. Yo creo que hoy, más que nunca, el sistema necesita volver a cierta formalidad para que eso se tranquilice y que cada uno vuelva a ocupar el rol al que le pertenece. Porque todos son necesarios. Por lo tanto, si la madre deja de ser madre para ser maestra, es muy importante que vuelva a ser madre porque la necesitamos a ella para que nos legitime como autoridad y que el acto pedagógico sea posible. Bueno. Así el cierre, un aplauso más fuerte. Gracias, licenciada, realmente positivo. Gracias, Marina Lerner, por estar con nosotros.